Hoy me he levantado y no sé afeitarme. Mejor dicho, ¿qué es afeitarse? Imagínate llegar a casa y no saber dónde está la cocina. Dejar de reconocer caras que deberían resultarte familiares y poco a poco ir olvidando quién eres. Olvidar tus sueños, miedos, esperanzas e ilusiones. En definitiva, tu identidad, que está impulsada por la estructura más compleja y fascinante del universo conocido, tu cerebro. Esta situación puede resultar distópica, pero lo cierto es que existe y afecta a más de 44 millones de familias en el mundo. Es una enfermedad neurodegenerativa y se denomina Alzheimer. Somos Sofía, Natalia, Gema y Juan y vamos a hablar de una de las enfermedades más crueles que puede afectar al ser humano. Como futuros sanitarios y miembros de la comunidad científica, se espera de nosotros estudiar, investigar e intentar aportar nuestro granito de arena al tratamiento de esta enfermedad tan desconcertante y que se ha cobrado la vida y la identidad de tantas personas alrededor de todo el mundo. A principios del siglo XX, el término demencia servía para designar cualquier tipo de enfermedad mental. Fue en 1907 cuando el neurólogo alemán Alois Alzheimer describiría una nueva enfermedad con manifestaciones psicóticas, depresión, trastornos del comportamiento y deterioro cognitivo no estudiados hasta el momento y que denominaría la rara enfermedad específica de la corteza cerebral. Posteriormente, tras varios ensayos y estudios, se demostró que esta enfermedad tan rara era la causa más frecuente de demencia. En primer lugar, afecta al sistema límbico, particularmente el hipocampo, una parte muy importante en la memoria episódica y espacial. Después le sigue la corteza cerebral, con un papel clave en la percepción, imaginación, juicio y decisión. Y por último, el tronco encefálico, encargado del paso de la información por el sistema nervioso central, además de intervenir en la conciencia, sueño y en procesos como el control cardíaco y la respiración. El Alzheimer causará que cada estructura pierda su habilidad de funcionar. Actualmente, en el mundo hay 47 millones de personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Además, según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España la padecen 800.000 personas y cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos, viéndose afectada un 4% de la población de entre 75 y 79 años y un 34% de los mayores de 85 años. En cuanto al coste medio de un paciente con Alzheimer, este oscila entre 17.100 euros y 28.200 euros por paciente y año, y aumenta con el empeoramiento cognitivo, llegando hasta los 41.700 euros. Así, el coste total es de 10.000 millones de euros anuales. En Europa la padecen 10 millones de personas y estudios recientes han confirmado un aumento del 87% en la región europea en el periodo 2010-2050. La prevalencia en Europa es del 5,05% y la incidencia de 11,08 por 1.000 personas año. Ambas aumentan con la edad y son mayores en las mujeres, puesto que la prevalencia en hombres es del 3,31%, mientras que en mujeres es del 7,13%, y la incidencia en hombres es de 7,02, mientras que en mujeres es de 13,25%. Asimismo, la prevalencia en España, Italia y Grecia es del 6,88% y la incidencia de 8,97%. En los países del norte, como Francia y Holanda, existe una prevalencia del 4,31% y en Francia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca una incidencia de 15,94%. Saliendo de Europa y en otros continentes como en Asia, podemos observar una incidencia de 6,25% en China, una prevalencia del 7% y una incidencia de 5,6% en Japón y una prevalencia del 5,7% en Corea del Sur. Finalmente, en Estados Unidos, la incidencia es de 14,26 por 1.000 personas año. La etiología es desconocida. Aunque se considera una enfermedad de causa multifactorial y compleja, la edad es el principal factor de riesgo no modificable. A un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan con normalidad, lo que interrumpe el trabajo de las neuronas cerebrales y provoca una serie de eventos tóxicos. Las neuronas se dañan, pierden las conexiones entre sí y, finalmente, mueren. Los científicos creen que, en la mayoría de los casos, la enfermedad de Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan al cerebro a lo largo del tiempo. Hay varias hipótesis sobre la patofisiología de la enfermedad de Alzheimer, entre las que se encuentran la de la toxicidad amiloide, que señala que se forman depósitos intra y extracelulares de una proteína filamentosa, llamada péptido beta-amiloide, que conforman las llamadas placas seniles. La acumulación de esta proteína activa la inflamación del tejido contiguo. Esta alteración por sí sola, asociada con la neurotoxicidad directa de la proteína beta-amiloide, daña las neuronas locales, ocasionando la pérdida de la sinapsis y una disminución de la concentración de múltiples neurotransmisores. Por otro lado, la hipótesis de los radicales libres
postula la neurotoxicidad por daño oxidativo. Esta se puede prevenir administrando altas dosis de vitamina E, con acción antioxidante, para preservar el endotelio cerebrovascular. Las proteínas tau juegan también un papel en el sistema interno de apoyo y transporte de una neurona para transportar nutrientes y otros materiales esenciales. En la enfermedad de Alzheimer, las proteínas tau cambian de forma y se originan en estructuras llamadas ovillos neurofibrilares. Los ovillos interrumpen el sistema de transporte y son tóxicos para las neuronas. Recientemente, otros autores han encontrado defectos en 2 genes mitocondriales que codifican para la citocromo oxidasa, enzima importante para el metabolismo del oxígeno, que están involucrados entre el 60 y el 70% de los casos de la enfermedad. Respecto al desarrollo y las manifestaciones clínicas, cabe destacar que el Alzheimer consta de 3 fases. La primera es la etapa temprana, donde se incluyen unos síntomas como podrían ser la pérdida de memoria de palabras, no recordar lo que se acaba de leer o la pérdida de objetos valiosos o importantes. En la segunda etapa, la etapa media, se pierden detalles sobre la historia de la vida de esa persona, se requiere dependencia para ir al baño o se producen trastornos en los ciclos de sueño. Y respecto a la etapa final, el Alzheimer grave, se pierde la capacidad del habla, la capacidad de comunicación y se es más propenso a ser infectado, como por ejemplo con neumonías. Con el adjetivo degenerativas se agrupa un conjunto de enfermedades del sistema nervioso de causa desconocida, caracterizadas por una pérdida neuronal progresiva más o menos selectiva. En muchas de ellas, con un patrón hereditario claro, se han encontrado a lo largo de los últimos años las alteraciones genéticas responsables. En la enfermedad del Alzheimer, en cambio, la falta de este patrón en la mayoría de los casos ha llevado a la búsqueda de los posibles factores. Por un lado, se ha sugerido la posibilidad de un componente poligénico en su patogenia, y recientemente se ha descrito un posible patrón de herencia materna que podría implicar la participación de los genes mitocondriales. Por el otro, queda el gran campo de los factores ambientales, a los cuales se supone una gran influencia a pesar de los escasos hallazgos hasta el momento. Por tanto, toda la discrepancia restante debe atribuirse a factores ambientales o patrones de herencia no cromosómica, es decir, mitocondrial. En los amplios estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha, se han aportado algunos datos de difícil interpretación. Por ejemplo, se ha encontrado una relación inversa con el consumo de antiinflamatorios, no esteroideos y antihistamínicos. Y parece que niveles altos de colesterol pueden predisponer a la enfermedad. También se ha encontrado una mayor incidencia de enfermedad del Alzheimer en mujeres, que desaparece con la administración de estrógenos tras la menopausia. En cualquier caso, los estudios sobre la patogenia de la enfermedad se han centrado fundamentalmente hasta ahora en la búsqueda de un punto de enlace entre las lesiones histológicas más características, placas seniles y ovillos neurofibrilares y los hallazgos genéticos. Cabe destacar que no hay ninguna prueba que por sí misma permita realizar el diagnóstico seguro del Alzheimer. Generalmente se precisa un conjunto de síntomas y cambios cerebrales que permiten orientar el diagnóstico. Distinguimos entre el criterio diagnóstico central, donde se evalúan los rasgos básicos que confirman una alta probabilidad de la enfermedad, frente a manifestaciones patológicas neurológicas que no corresponden a esta y por tanto la excluyen. Dentro del diagnóstico central encontramos, en primer lugar, la evaluación de la alteración de la memoria episódica con un cambio gradual durante al menos 6 meses, con ayuda de algún cuidador que conozca bien al paciente. En segundo lugar, se detecta la atrofia del lóbulo temporal medial. Esta se evidencia por cambios cualitativos visuales o cuantitativos por la disminución de dicha zona, que afecta gravemente al hipocampo. Son analizadas mediante neuroimágenes como el TAC o la resonancia magnética nuclear. Además, pueden llevarse a cabo diagnósticos de los biomarcadores, moléculas que indican la presencia de dicha enfermedad, y que en el Alzheimer se comprueban las concentraciones de beta-amiloide o de proteína tau en el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Cabe añadir que no se descartan pruebas genómicas, pues suelen recomendarse en casos con inicio muy precoz o con antecedencia familiar. Por último, se llevan a cabo otras pruebas para descartar esta enfermedad. Habitualmente se solicita un análisis de sangre para descartar procesos infecciosos, intoxicaciones o déficits vitamínicos que puedan explicar síntomas confusos. Por otro lado, se realizan test neurocognitivos que detectan cualquier tipo de alteración neurológica, donde se estudian la orientación espaciotemporal, la memoria inmediata o el lenguaje. O incluso descartar las enfermedades cerebrovasculares, que suceden cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene
y este no es capaz de recibir nutrientes para funcionar correctamente. Actualmente existen fármacos que se encuentran en fase de experimentación clínica, pero ninguno ha demostrado ser eficaz para frenar la progresión del Alzheimer. Únicamente consiguen ralentizar la progresión de los síntomas, por lo que esta enfermedad sí tiene tratamiento, aunque paliativo, no curativo. Algunos ejemplos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que retrasan la degradación de la acetilcolina, un neurotransmisor implicado en los procesos de la memoria y el aprendizaje. Suelen indicarse en fases de leve a moderadamente graves de la enfermedad y potencian algunas funciones cognitivas como la atención. Estos medicamentos son el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, y los tres funcionan de manera parecida. En segundo lugar, la memantina se ha mostrado eficaz a nivel cognitivo y en el desempeño de actividades de la vida diaria. No suele prescribirse antes de fases moderadas de la enfermedad y la acción farmacológica está relacionada con la acción de otro neurotransmisor, el glutamato. Esto se debe a que en la enfermedad de Alzheimer las células dañadas pueden liberar demasiado glutamato, produciendo una sobreexposición cálcica crónica, que puede acelerar el daño celular. La memantina ayuda a evitar esta cadena destructiva de eventos al bloquear parcialmente los receptores de NMDA. Finalmente, en determinados momentos de la evolución de la enfermedad, el neurólogo puede considerar necesario prescribir fármacos para el control de alteraciones afectivas, como la depresión o ansiedad, psicóticas, como las alucinaciones, conductuales, como la agresividad o por problemas de sueño. En casos de alteración conductual y síntomas psicóticos, los fármacos utilizados suelen ser los antipsicóticos, como la quetiapina y la risperidona. Cuando los síntomas predominantes son de tipo afectivo, están indicados los fármacos antidepresivos, como el citalopram, la sertralina o la trazodona. En general, no se recomienda el uso de ansiolíticos o sedantes como el orfidal o el diazepam, puesto que pueden agravar la desorientación. Recientes estudios de la Universidad de California en Irvine adelantan que se está intentando desarrollar una vacuna para pacientes en estados incipientes de la enfermedad. Se ha buscado reducir la acumulación de proteínas amiloides o tau, principales indicadores de esta enfermedad. Con una visión de futuro, en varios años podremos estar hablando de la cura del Alzheimer. Tras todo lo expuesto, podemos hablar del Alzheimer como una enfermedad cuya incidencia es cada vez mayor a nivel mundial, pero su diagnóstico y tratamiento no es del todo exacto y eficiente, pues se trata de una enfermedad que afecta de manera diferente a cada persona y depende, además, de factores sociales y económicos. Asimismo, sus causas son desconocidas y su desarrollo consta de 3 etapas que se van sucediendo según aumenta la gravedad de la enfermedad. Cada una de estas tiene una sintomatología que también va degenerando hacia una mayor gravedad, ya que empieza por dificultades menores y termina en claros problemas neurodegenerativos, como la pérdida de la capacidad del habla. Para concluir, tras profundizar en esta impactante enfermedad, consideramos que es muy importante fomentar la investigación y concienciar acerca del valor que posee el apoyo del entorno familiar y sociosanitario, así como de conocer sus síntomas para poder diagnosticarlo con anticipación. Procurar trasladarnos a su mundo es una de las mejores estrategias para poner en práctica cómo nos gustaría ser atendidos si estuviéramos en su lugar. Es responsabilidad de todos afrontar el reto de combatirla con valentía, tenacidad y determinación.